Herramientas para la interpretación del estudio de mercado. Modelos econométricos de venta. Un modelo econométrico es una representación simplificada de la relación entre dos o más variables que permite estimaciones empíricas. Un modelo econométrico es un modelo estadístico o matemático que representa la relación entre dos o más variables. ¿Para qué sirven los modelos econométricos? Principalmente sirven para dos cosas: para explicar cómo se comporta una o varias variables en función de otras. Por ejemplo, explicar qué le va a suceder a la variable ventas de un producto. Si movemos las variables que afectan a las ventas, en este sentido, me gusta decir que el modelo econométrico contrasta y cuantifica teorías. Si una empresa lleva a cabo un montón de diferentes acciones para conseguir vender, el modelo econométrico debería ser capaz de demostrar y cuantificar dicha teoría, incluyendo todas las variables que reflejan dichas acciones. La otra sería predecir cuál será el comportamiento de la variable que hemos explicado, si sabemos qué va a pasar con las variables que la afectan. Estructura de un modelo econométrico. Un modelo econométrico tiene la siguiente estructura, que son las variables endógenas, la variable exógena y el error. Una variable o factor que es causada o explicada por otro conjunto de variables independientes que serían siendo las variables endógenas. Las variables exógenas son las variables que determinan o explican a la variable endógena y que son independientes entre sí. El error captura el efecto de otros parámetros desconocidos. Las variables endógenas, aquellas que vienen explicadas por el funcionamiento del modelo, según Madala, variables endógenas son aquellas determinadas dentro del sistema económico. Se identifican con las variables independientes. Las variables exógenas son aquellas cuyos valores inciden sobre el modelo desde el exterior, es decir, son determinadas fuera del modelo, pero influyen en el comportamiento de las endógenas. Se identifican con las variables independientes. Tipos de modelos econométricos. Los modelos pueden ser simples con una variable endógena y varias explicativas. Una ecuación o más complejos con la utilización simultánea de varias ecuaciones. Dependiendo del tipo de información utilizada, los modelos pueden ser lo que es datos de corte transversal, que son datos de un individuo o agente que se recogen en un momento en el tiempo, por ejemplo, un censo. En las series de tiempo, datos de una misma variable que se recogen a lo largo del tiempo, por ejemplo, el PIB de un país durante 10 años. Los paneles se recoge la información a lo largo del tiempo para cada unidad de información. Pronóstico de ventas. Un pronóstico de ventas es una estimación o nivel esperado de ventas de una empresa, línea de productos o marca de producto, que abarca un periodo de tiempo determinado y un mercado específico. El pronóstico de ventas también permite estimar la demanda hacia el futuro, basándose en información histórica generada por el movimiento de productos del módulo de control de inventarios o por las ventas del módulo de facturación. Una de sus ventajas del pronóstico de ventas, el pronóstico de ventas apoya la toma de decisiones por parte de las gerencias de mercadeo, ventas y producción al proveerlos con información congruente y exacta, la cual se calcula utilizando modelos matemáticos de pronóstico, datos históricos del comportamiento de las ventas y el juicio de los ejecutivos representantes de cada departamento involucrado de la empresa. Un pronóstico de ventas brinda mayor seguridad en el manejo de información relacionada con las ventas de la empresa. El pronóstico de ventas establece lo que serán las ventas reales de la empresa a un determinado grado de esfuerzo de mercadeo de la compañía. Por su parte, el potencial de ventas evalúa qué ventas son posibles en los diversos niveles de esfuerzo de mercadeo, suponiendo que existan ciertas condiciones del entorno. Al pronóstico de ventas también se lo conoce como la técnica que le permite calcular las proyecciones de ventas de una manera rápida y confiable, utilizando como fuentes de datos las transacciones de inventarios o la facturación de ventas realizadas. Los tipos de pronósticos de ventas se clasifican en lo que son los cualitativos y cuantitativos.
En los cualitativos vienen lo que son la opinión de expertos, método de Delphi, estudios de las expectativas del comprador, analogía histórica. Cuantitativo, tasa de crecimiento medio, run rate, método de regresión final, método del promedio simple móvil. Importancia del pronóstico de ventas según Stanton, Edsel y Walker. El pronóstico de ventas es la base para decidir cuánto gastar en diversas actividades como publicidad y ventas personales. Con la base de las ventas anticipadas se planea la cantidad necesaria del capital de trabajo, la utilización de la planta y las instalaciones de almacenaje. También depende de estos pronósticos el calendario de producción, la contratación de operarios fabriles y la compra de materias primas. En síntesis, el pronóstico de ventas es de vital importancia para los directivos de la empresa porque les permite tomar decisiones de mercadotecnia, producción, aprovisionamiento y flujo de caja. Por lo tanto, debe ser abordado con sumo cuidado, dejando de lado el óptimo desmedido o la exageración moderada, porque pueden afectar seriamente a la empresa en su conjunto. Ahora abordaremos el alcance del pronóstico de ventas, cada qué tiempo es recomendable realizarlo y su objetivo principal. Es recomendable elaborar un pronóstico de ventas para cada producto, incluyendo cada uno de los ítems o presentaciones que tenga, línea de productos y para la empresa en su conjunto, porque de esta manera se podrá tomar decisiones más acertadas, especialmente en lo relacionado a producción, aprovisionamiento o flujo de caja, y además se podrá realizar un mejor monitoreo y control al momento de cruzar los resultados del esfuerzo de mercadotecnia con el cumplimiento del pronóstico de ventas. En lo relacionado al tiempo, por lo regular, los pronósticos de venta cubren un año. Sin embargo, también se elaboran pronósticos de menos de un año cuando la actividad de la industria en la que participa la empresa es tan volátil que no es viable realizar estimaciones para todo un año. Por ejemplo, muchos detallistas y productores de la industria de la moda preparan pronósticos solo para una temporada a la vez. Por lo tanto, preparan 3 o 4 pronósticos por año. El objetivo principal de los pronósticos se transforma entonces en el de convertirse en la entrada para el resto de los planes operativos. El pronóstico de ventas es la proyección en el futuro de la demanda esperada dado un conjunto de restricciones ambientales. Cabe recalcar que el pronóstico de ventas no es lo mismo que la planeación. Tema 2.3. Brief de la información de mercados. Un brief de la investigación de mercados es un documento informativo breve, conciso, completo y detallado del producto o servicio que el cliente empresa a la agencia le da de publicidad. Las empresas de investigación de mercado utilizan el brief para comprender qué es lo que el cliente necesita y descubrir la mejor manera de cubrir estas necesidades. Las empresas describen su enfoque en una propuesta donde se muestra cómo recopilan la información, el tipo de reporte, el tiempo y los costos. El brief puede ser verbal, pero lo ideal es presentarlo en un documento escrito o por email. Dedicar el tiempo necesario para elaborar un buen brief ayuda a evitar cualquier confusión entre el cliente y la empresa que realiza el estudio. A continuación, enumeramos unos elementos clave para elaborar un buen brief y por qué son importantes para la investigación de mercados. Como punto 1 tenemos los antecedentes. Una resumida introducción sobre la empresa y los factores que conducen a la necesidad de una investigación de mercados proporcionan un contexto valioso para el investigador. Los antecedentes solo necesitan ofrecer un punto de partida y un indicador de cómo el investigador puede analizar la empresa y sus productos o servicios con más detalle. Es de mucha utilidad explicar por qué la investigación es necesaria y las decisiones que esta investigación van a comunicar. Como punto 2 tenemos objetivos. Un pequeño número de objetivos específicos y bien definidos, normalmente hasta 8, ofrece calidad y enfoque.
Esto no solo concentra el pensamiento al redactarlos, sino que también brinda una oportunidad para que el investigador agregue valor al recomendar mejoras o ayudar a definirlas si aún no están establecidas. Como punto 3 tenemos tema. Los detalles sobre el tema de la investigación, producto, servicio, etc., ayudan a que el investigador se familiarice y pueda dar forma al diseño final del estudio. El objetivo es que las involucradas personas puedan estar al tanto rápidamente sobre el tema en cuestión. Como punto 4 tenemos público objetivo. Se debe proporcionar una guía clara en cuanto al público que incluirá el estudio, por ejemplo, clientes o no clientes, países, clientes finales, cadena de suministros, demografía específica y comportamiento o actitudes. Como punto 5 tenemos presupuesto y tiempo. El diseño de la investigación debe tomar en cuenta la calidad de la información, profundidad y rango de las aplicaciones y apreciaciones, número de participantes y subgrupos, costo y tiempo. Esto implica cubrir un equilibrio donde se obtenga apreciaciones e ideas sólidas sin excesos ni malgastos de presupuesto. El método de investigación, número de participantes, ubicación y tiempo disponible. Todo esto tiene un impacto a los costos. Es muy importante definir las limitaciones prácticas, tales como presupuesto y tiempo, desde el principio y siempre que sea posible, ya que esto puede ser decisivo en el enfoque y/o la escala del proyecto. Como tema 6 tenemos requerimientos soporte. También se debe resaltar cualquier información adicional o requerimiento específico, tales como ubicación requerida para grupos focales, entrevistas a personas específicas, etc. De la misma forma, se debe mencionar cualquier recurso o soporte que se pondrá a disposición para ayudar al investigador, ya que esto puede ahorrar mucho tiempo y dinero. Y como número 7 tenemos flexibilidad. Para finalizar, puede ser muy valioso fomentar la creatividad del investigador. Por ejemplo, recomendaciones para considerar enfoques o soluciones alternativas dentro de presupuestos establecidos. También esto incluye aspectos prácticos para el diseño de la investigación de mercados, que es bajo costo, alta calidad y entrega rápida. Los proyectos pueden ser de alta calidad y entregados con rapidez, pero no serán de bajo costo. Proporcionar un buen brief claro ayuda a que el investigador pueda enfocarse en los elementos más importantes. 2.4. Análisis multivariante. Es la fase final del proceso de un estudio de investigación de mercado. Se encuentra la fase de análisis de información. Después del diseño de estudio y de la realización del trabajo de campo, comienza el momento de interpretar los datos obtenidos. Estadística descriptiva. Como su nombre lo indica, se trata de herramientas estadísticas que buscan la descripción de grupos de individuos entrevistados con un estudio de mercado y sus características o fenómenos observados. Esta descripción se consigue mediante distribuciones de frecuencias, medidas aritméticas, desviaciones. Tiene la capacidad de comparar entre grupos o subgrupos de individuos y para obtener y representar gráficamente información de forma resumida. Estadística inferencial. Con las anteriores herramientas descriptivas, solamente obtenemos generalizaciones sobre los individuos observados. Si necesitamos obtener información sobre individuos o características no observadas directamente, tenemos que inferir a la información. Necesitamos obtener información sobre individuos con características no observadas. Es aquí donde entra el juego de la estadística inferencial.
Para realizar estas inferencias estadísticas también existen una magnitud de herramientas. Sus principales aplicaciones prácticas son las siguientes. Correlación. Esta es una medida de asociación entre dos variables de intervalo, que nos indica si dos variables están relacionadas o no. Por ejemplo, tenemos construido un índice global de experiencias del cliente y queremos conocer cómo están correlacionadas o asociadas cada una de las variables de calidad de servicio. Por ejemplo, también la atención telefónica, rapidez de respuesta u oferta innovadora. El análisis de segmentación es un método jerárquico, bien o descendente. Los métodos de segmentación jerárquico de tipo descendente parten de considerar el total de la muestra y luego van produciendo particulaciones o segmentos hacia abajo, en forma de árbol, dado lugar o grupos pequeños que se construyen a partir de variables con mayor capacidad para segmentar la variable dependiente a explicar. Regresión. Es un método de análisis que estima las relaciones entre variables, en concreto, la relación entre variable dependiente y una o más variables independientes. Normalmente se utiliza para la variable independiente, para predecir el valor de la variable dependiente, utilizando la regresión múltiple. Análisis conjoint es ampliamente utilizado en los estudios sobre el lanzamiento de nuevos productos y servicios para crear las funciones de utilidad para cada característica o presentación del producto o servicio. Objeto de análisis. Estas funciones de utilidad indican el valor que se ha percibido a la característica y lo sensibles que son las percepciones a preferencias del consumidor en relación a los cambios en las características de productos o servicios. Por ejemplo, el lanzamiento de un nuevo producto. Tenemos diferentes opciones de marketing, de nombre y precio. Mediante el análisis podemos determinar de combinación de opciones variables al aportar al consumidor la mayor utilidad. Análisis factorial. Es una técnica estadística de reducción de datos para explicar las correlaciones que se producen entre conjunto de variables predeterminados, detectar un número menor de variables ocultas, no observadas de manera directa y no correlacionadas entre sí, es decir, independientes, son llamados factores, que nos permite obtener variables o factores que son construidas exclusivamente para el análisis que tenemos posteriormente al interpretar. Análisis de conglomerados. Es un método de participación de un colectivo o tipo no jerárquico, es decir, no produce de una muestra, sino que busca una determinación de participación entre grupos diferentes, con la condición de los grupos construidos tengan siempre la mayor homogeneidad interna de la mayor respecto a grupos producidos. Se utilizan para la función relacionadas de variables determinadas, consideradas todas ellas, que nos permiten superar el análisis convencional dando variables con otras. Y no es solo eso, a partir de muchos cruces de análisis podemos extraer conclusiones más profundas. El análisis multivariante no es fácil de definir,
En un sentido amplio, se refiere a todos los métodos estadísticos que analizan simultáneamente medidas múltiples de cada individuo o objeto sometido a investigación. El análisis multivariante proporciona métodos cuya finalidad es el conjunto de datos multivariantes que el análisis estadístico es incapaz de conseguir. Ayuda a analizar e investigar una toma de decisiones óptimas con el contexto en que se encuentra, teniendo en cuenta la información disponible con el conjunto de datos analizado. El análisis multivariante siempre se utiliza cuando hay más de 3 variables involucradas en el contexto de su contenido. No está claro. El objetivo es detectar una estructura por un lado y verificar los datos de las estructuras por el otro lado. Y con esto damos por concluida la exposición del tema Herramientas para la interpretación del estudio de mercados de la unidad 2. Gracias.